Hermano Sánchez, que es el director de la participación. Nació en Sevilla en 1978, es licenciado en Historia, máster en Derecho Político por la Universidad Estadounidense y diplomado en Alta Dirección e Instituciones Asociadas por el Instituto Internacional San Antonio. Desde 2012 desempeñaba el cargo de gerente provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructura y Servicios Educativos. Diego Rano, que ha sido desde 2003 concejal y alcalde del Ayuntamiento de Marina de la Plaza, Sevilla, también ha ocupado puestos de responsabilidad en los gabinetes de las distintas consejerías de vivienda y ordenación del territorio y de obras públicas y vivienda, siendo actualmente director general de participación y unidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, presidente. Bien, hecha esta primera salutación inicial, cuando me senté aquí hace un ratillo y me veíais llamando por teléfono, es porque con esta gafa veo. Estaba llamando que me había dejado las gafas en el coche. Perdonadme cuando habéis visto la primera imagen mía hablando por teléfono mientras se inauguraba el congreso, pero es que me di cuenta que no veía los papeles. Entonces digo, bueno, por lo menos las anotaciones iniciales, si no quiero que haga así. Es que los miopes es lo que nos pasa. Llega un momento que cuando empezamos a cumplir cierta edad, dice que empezamos a ver muy bien desde lejos con la gafa, pero de cerca listo de papeles. Entonces, bueno, con estas gafas yo un poquito menos. Así que, bueno, vamos a iniciar esta primera parte del congreso y en la conferencia inaugural el título que hemos querido compartir con todos vosotros y vosotras es Avanzando en Inclusión y Equidad Educativa. Eso tiene mucho que ver con la Dirección General que ostento, con el nombre que tiene de Participación y Equidad. La educación pública como educación compartida. Ya os lo decía antes en la introducción, nosotros en la Consejería no entendemos la educación si no es una educación compartida, sino una educación en la que distintos pilares conforman un collage de agentes que todos tienen que intervenir y generar sinergias para que vayan produciéndose los mejores cambios a futuro que en definitiva redunden en la mejora de la calidad educativa de nuestros niños y nuestras niñas. Veréis, yo, como ha dicho el presidente, nací en el 68. Cuando entré a trabajar en el Ente Público de Educación, antes llamado ISE, ahora se llama Agencia Pública de Educación y de Formación, APAEF, un señor que lleva muchos años trabajando en el Ente Público de Sevilla, que procedía del Ministerio de Educación. Sabéis, cuando en los años 60-70 había un Ministerio de Educación y no fue hasta los 80 cuando se transfirieron las competencias educativas a las comunidades autónomas. Y este señor, que ya en el 69 trabajaba en el ámbito de educación perteneciendo al Ministerio, me decía que en Andalucía, cuando él entró a trabajar en educación, había un 32% de analfabetos. Y en Andalucía, sobre esa época, el 40% de los niños y niñas tenía dificultades de escolarización porque no había centro educativo en el territorio. Claro, dicen, no, yo, como he dicho, que nací en el 68, esto que me decía este señor era del año 69, pero que de eso ha pasado 47 años. Es decir, que no han pasado siglos. Y si uno mira la Andalucía en la que yo nazco, con la Andalucía que tenemos ahora, con todas las dificultades que tenemos muchísimas dificultades, en la que no existe el analfabetismo, la escolarización está garantizada al 100%. Hay 6.800 centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos en la administración autonómica andaluza. Cuando hay 1.800.000 alumnos en Andalucía, dentro de lo que es el paraguas de la educación pública, y lo que es más importante, de la generación de mi abuela y mi madre a mí, hay de analfabetos a titulados universitarios. El salto cualitativo que ha tenido nuestra tierra es espectacular. Eso ha sido posible gracias a todos y a todos. Os lo digo porque es muy recurrente que uno oiga en televisión, yo como andaluz me duele, ver cómo desde otras comunidades autónomas alguna gente que tiene responsabilidades políticas, da igual el partido, termina hablando de las andaluces de una forma cuanto menos adofrenada e insultante. Y yo dejadme que os diga que me duele,
porque en otras comunidades autónomas en 1900 ya no había tasas de analfabetismo, cuando teníamos por encima del 30% en el año 70 en Andalucía. Y me duele porque la tasa de escolarización de otras comunidades autónomas hace 40 años era 100%, cuando aquí había muchos niños y muchas niñas que no podían ir al colegio porque no había colegios. Os digo esto como reflexión inicial, porque es bueno que todos sepamos defender nuestra tierra. Y defender nuestra tierra desde el sentido de la equidad y el equilibrio, desde la objetividad histórica. Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas. Elementos que tenemos que criticarnos a nosotros mismos para mejorar, porque claro que hay cosas que mejorar, sin lugar a dudas. Pero que nadie nos diga que no hemos llegado al 100% cuando nuestro punto de partida no era el mismo que el de los demás. Esa es la clave de todo. Y esto empleando a los índices de desempleo y mirar los índices de desempleo de nuestra comunidad, estructuralmente hablando, hace 40 años, y compararlo con otras comunidades autónomas u otros países de la Unión Europea. Y veréis que a poco que arranquemos en la historia daremos cuenta que las cosas cambian, pero no a la velocidad que quisieran. Y si no han cambiado antes, es porque a lo mejor había que construir equipamientos, infraestructuras, aeropuertos, áreas logísticas, desarrollo, fomento de educación, y nuestro punto de partida de hace 35 o 40 años ahora mismo de los demás. Como reflexión inicial creo que es importante, como punto de partida, para poner las cosas en su sitio. Y bien, ¿qué entendemos por inclusión y equidad educativa en Andalucía? Pues basado en principios de inclusividad, de equidad, de igualdad de oportunidades, de atención a la diversidad. Es decir, todo se resumiría en Andalucía la política educativa lo que pretende es que cada uno en su potencialidad alcance el mayor de su desarrollo competencial, entendiendo la diversidad de donde procedemos. No solo una diversidad geográfica, social o cultural, incluso de salud. Incluso de salud. Porque en Andalucía hay más de 52.000 recursos todos los días al servicio de la comunidad educativa en necesidades educativas especiales. Eso significa que hay más de 5.000 profesores o profesoras de PT, más de 1.400 profesores y profesoras de AL, de audición y lenguaje. Hay más de 1.000 o 1.600 monitores de educación especial. Es decir, que un niño que es Asperger, que es TEA, que es Down, que es disléxico, no puede desarrollar lo mismo que otro que no tiene esa patología. Y por lo tanto lo que hay que incidir, buscando esa igualdad de oportunidades al máximo de su propio desarrollo, tanto físico como competencial, es darle ese apoyo, ese recurso, que siempre será escaso, que siempre queremos más. Pero puedo garantizar que las ratios y los estándares que hoy tenemos en Andalucía en necesidades educativas especiales están por encima de países como Portugal o Francia, porcentualmente hablando, de lo que invertimos en eso que llamamos necesidades educativas especiales. Pues bien, como decía, lo que pretendemos es que haya una igualdad de oportunidades para que todo el mundo alcance lo que es un máximo grado competencial y de desarrollo personal, pero dentro de también un parámetro de educación integral. Educación integral. Eso tiene mucho que ver con algo que se va a hablar en este congreso a lo largo de hoy y mañana, que es ¿qué entendemos por educación integral? Una educación, como dice la LOMCE, que lo que pretende es que yo sepa muy bien habilidades financieras para el día de mañana, yo desarrollarme y ser un hombre competitivo. Yo quiero ser un hombre competitivo, pero verán, creo que no es incompatible con una formación integral que permita que sea un hombre que aprecie la filosofía, el arte, la música, que también forma integralmente. Es que eso es una formación integral. Aquello que recoge todo lo mejor de nuestra herencia humanística y nos permite avanzar y nos permite impulsarnos no solo a la competitividad del mercado. La vida es algo más que mercado. La vida es algo más que mercado. Hay que construir personas. Y yo no quiero un futuro. Yo quiero un futuro. En Andalucía, en educación, no queremos un futuro de hombres y mujeres competitivos, ¿no? Yo también quiero solidarios. Y que tiendan la mano. Que tengan formación integral humanística, que sepan de historia, que sepan de filosofía, y de ciencia, y de matemática, todo. Eso es formación integral. Entonces, algunos lo dirán, claro, pero es
Las tendencias internacionales nos dicen que en aquellos países donde se potencia mucho esa competitividad del niño o del niña el día de mañana, son países que su renta PIB es excepcional, su índice de productividad es exquisito, y el de suicidio lo valoramos. ¿Valoramos el índice de suicidio en los niños de Corea? Que nos dicen los informes PISA, que son donde mayores indicadores positivos tenemos a efectos de calidad educativa. Hablamos incluso que la propia Finlandia, paradigma educativo, está incluso llegando a cuestionarse si es sano, si es bueno, que nuestros niños y nuestras niñas no crecen. Porque el índice de suicidios en Finlandia no se parece en nada a lo que tenemos en Andalucía, en niños y niñas. Algo tendrá que ver todo. A eso nos referimos con formación integral. Una formación que forme a personas, además de personas con competencias, que forme a personas con un carácter mucho más integral. Y eso es un poco la clave, diríamos, la clave de la generalidad de lo que es la filosofía educativa en Andalucía. Pero claro, para hacer esto hay que materializarlo. Y materializarlo significa poner recursos. En Andalucía os doy algunos datos para que tengáis claro. Educación supone el 28% del presupuesto de la comunidad autónoma. Un 28%. El otro 20 y tantos largos por ciento, casi 30%, es salud. O sea, ahí es donde se denota claramente cuáles son las apuestas presupuestariamente hablando de una comunidad autónoma, de un gobierno, como el gobierno andaluz, en donde pone sus mayores recursos. Claro, entender que en Andalucía hay 96.000 profesores y profesoras en la pública. Si sumamos los concertados son 117.000. O sea, solo de salarios de profesorado, imaginaos el volumen económico de lo que estamos hablando. Pues bueno, el 28% del presupuesto andaluz es educación. Y de ese 28% se supone un 4,8% sobre nuestro PIB. El suelo que nos hemos nosotros propuesto en educación es tener un mínimo de un 5 y un máximo de un 7% del PIB en un periodo de tiempo. Esa es nuestra esperanza. Que ese 4,8 llegue a un 5 inmediatamente y podamos ir a un 7% del PIB andaluz en educación. Sabéis que eso no es fácil, porque hay otras muchas necesidades. Es decir, hay que generar empleo, hace falta dar cobertura de vivienda, hace falta seguir equipando y construyendo vías de comunicación, metro, transporte público, es decir, las necesidades del gobierno son múltiples. Pero sí tenemos claro cuál es el horizonte. El suelo del 5, el tope del 7 o el horizonte del 7 en un periodo de 8 años. Aquí también vale comparar. Si aquí, como decía, en Andalucía el 4,8% del PIB es educación, en comunidades como Madrid es el 2,3%. En comunidades como Valencia el 4,1% o en Galicia el 3,7%. Lo digo para que sepáis, cuando uno tiene un gobierno, dónde se ponen los números dependiendo de cómo son los gobiernos. Lo digo porque es muy recurrente eso decir que todo el mundo somos iguales. Yo no me considero igual a mis desiguales. Yo me considero igual a mis iguales, no a mis desiguales. Pero además es que está constatado en números. Otro elemento importante es los recortes en educación. Como sabéis, vivimos en un contexto de crisis muy potente que ha hecho, sin lugar a dudas, de que haya habido un recorte que ha afectado a todos los sistemas de la sociedad. En educación no nos presente. La media del país, esto es un informe del BBVA, esto no es un informe de la Consejería, es un informe de la entidad financiera. El BBVA dice que ha disminuido un 20% los recursos de educación desde los años que tenemos en crisis. Un 20% a nivel nacional. Andalucía es la que menos ha detraído recursos educativos con un 5%. De un 5 a un 20, el umbral de 15 puntos es importante. Os lo digo para que veáis un poco lo que es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo tanto presupuestario como de línea de continuidad que tenemos en la Consejería para no vernos afectados por lo que no vernos afectados en lo que no podemos vernos afectados en lo que es la crisis. Un par de ejemplos más que creo que es importante que sepáis. Muchos conoceréis el PROA, el Programa de Refuerzo de Orientación Educativa. El PROA es un dinero que en su momento venía del Ministerio, que nos daba a las comunidades autónomas, y nosotros empleábamos ese dinero en refuerzo educativo para los niños y niñas, que hay que compensarles porque no tienen ese grado de aprendizaje similar al de sus iguales. Eso era en torno a unos 16 millones de euros anuales. Esos 16 millones de euros se interrumpieron hace 3 años. No tengo que decir hace 3 años qué pasó,
Sin embargo, ese programa desapareció en todas las comunidades autónomas de España. En Andalucía ese programa ha seguido a pulmón gracias al presupuesto de la Junta de Andalucía. Con ese programa hoy estamos pagando los ATAL, las aulas tempranas de atención lingüística. Estamos pagando el PROA. Estamos pagando recursos en aulas hospitalarias y en atención domiciliaria. Estamos pagando, en definitiva, con esos recursos, algo que os decía antes, la igualdad de oportunidades. Porque la igualdad de oportunidades es invertir en todo lo mismo y en aquello que más necesitan, más. Porque si no se invierte más en lo que más necesitan, no hay igualdad de oportunidad. Esa es la clave. Otro elemento que creo que es importante que sepáis del plan de compensación educativa. En Andalucía tenemos 450 centros con planes de compensación educativa. Estos están en zonas desfavorecidas, en zonas desestructuradas, en zonas que todos ahora mismo ponemos foco e imaginamos en nuestras localidades, en nuestras ciudades. En Sevilla, hablar de una zona muy desfavorecida es hablar del Polígono Sur, que hay un comisionado del Polígono Sur, además creado. Las 3.000 viviendas salen muchas veces en la tele. Las 3.000 viviendas hemos conseguido en los 10 últimos años de educación reducir el asentismo. El asentismo, estamos hablando de otra clave, nada que ver con la educación normalizada. Hemos reducido el asentismo en el Polígono Sur, que son 11 centros, del 60 y tantos % al 20%. Y me diréis, oh, es que el 20% asentismo es una borrada. Pues imaginaos hace 10 años lo que era el 60 y tantos %. ¿A qué estaban abocados esos niños y esas niñas? Esos son planes de compensación educativa. Eso significa más de 3 millones de euros que invertimos en esos 460 centros en toda Andalucía, que lo que pretende son dotar de profesorado de refuerzo. Las ratios de esos centros suelen ser más bajas. Al final es dinero. Claro, y diréis, 483 docentes repartidos en esos 450 centros. 483 docentes que mañana los detraemos de esos planes de compensación educativa, los quitamos, los destinamos a otra cosa y mejoramos otra cosa a costa de romper la igualdad de oportunidades de esos centros donde esos niños no tendrían la oportunidad si no tendrían un plan de compensación. De eso se trata. Lo digo porque los números hay que interpretarlos y los números siempre tienen ideología. Sobre el currículum me voy a detener poco, el currículum de primaria, por hacer un poco de historia a las familias que están presentes. Desde que se aprueba la 11, no tuvimos tiempo en desarrollar nuestro decreto y nuestro orden de desarrollo, que salió en diciembre, la de primaria, la de primaria. Con esto, lo que hemos posibilitado el año pasado que hubiera un curso de transición, se hicieron unas instrucciones, ya dijimos claramente desde el principio que nosotros no compartíamos la filosofía de la LOMCE. La LOMCE segrega al alumnado y rompe nuestro sistema, nuestra condición de igualdad de oportunidades, porque lo que premia es esencialmente al alumnado brillante. El alumnado brillante existe en familias de recursos y en familias sin recursos. Lo que pasa es que da la casualidad que en las familias sin recursos el alumnado brillante desaparece, si no hay planes de compensación y si no hay recursos adicionales. Claro, como estamos en otro modelo filosófico, nosotros desde el principio combatimos la LOMCE, además de la formación integral, como decía anteriormente. Nosotros hemos intentado blindar en el decreto de primaria andaluz, hemos intentado blindar la enseñanza artística, hemos blindado un quinto de primaria. De esto, insisto, tenéis en el programa que os van a hablar del currículum posteriormente, no voy a ahondar mucho. Hemos blindado educación para la ciudadanía y derechos humanos en quinto de primaria. Hemos incorporado la enseñanza de una segunda lengua, además del inglés, que es la que mayoritariamente se aprende en los centros educativos. Podríamos hablar de alemán, portugués, el chino, como la primera comunidad autónoma que está incorporando el aprendizaje del chino. En definitiva, con nuestro decreto de primaria, lo que hemos intentado es mejorar aquello que no nos gustaba de la ley orgánica de la mejora de calidad educativa de la 11, que como sabéis es la que tanto ruido y tanto daño nos ha estado haciendo a la comunidad en su conjunto. Y en secundaria también adelantaros que este año el Ministerio aprobó en BOE, se ha publicado en BOE, finales de diciembre, el decreto de secundaria. Claro, porque la 11 tiene también un punto que a veces hay que explicar. Y es que cuando se hace una ley, y al final de mi intervención hablaré de lo que es una ley, a ver si llegamos de una vez por todas a un pacto educativo.
Pero cuando se hace una ley educativa, para poder incorporar a esa ley educativa, normalmente se suele incorporar o en 10 años o en 5 años. Es lo normal. La ley se va incorporando progresivamente. La LOMCE tuvo un periodo de implantación, la LOCSE tuvo un periodo de implantación de 10 años. La LOE, un periodo de implantación de 5 años. La LOMCE, el gobierno aprobó un periodo de implantación en 3 años. ¿Por qué? Para que la legislatura se implantara. Para que se implantara la legislatura. Así, qué torpeza. Si mañana se deroga, se deroga. Es verdad que los efectos y los daños han hecho. Porque ya hay niños LOMCE estudiando con LOMCE. El año pasado en primaria, este año ya en todos los cursos de primaria, pero es que desde este año también en secundaria y bachillerato. Pero bueno, os decía que este año nos hemos visto obligados a hacer de nuevo unas instrucciones para secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Porque sí. El Real Decreto del Ministerio sale en diciembre. El Ministerio no pretenderá que en un año que ha tardado en hacer el Real Decreto de secundaria y bachillerato me lo ponen encima de la mesa las comunidades autónomas en el mes de diciembre y yo en el mes de mayo tengo que diseñar con todos los centros los planes de centro en 5 meses, yo tener un decreto y una orden de desarrollo aprobado, ¿no? Hombre, por respeto, ¿no? Y digo lo de respeto porque es muy importante. Es que en este Estado de Derecho que se llama España existen 3 administraciones en igualdad de condiciones: la estatal, la autonómica y la local. El Estado no es más que la comunidad autónoma y el ayuntamiento y viceversa. Aquí todos somos Estado, cada uno con sus competencias, blindadas en la Constitución. Es que la comunidad autónoma andaluza, como el resto de comunidades, tiene competencias educativas, curriculares educativas. Por eso hacemos nuestro decreto y nos diferenciamos en algunas cosas en el decreto catalán, en el gallego o en el de Madrid. Y ahí sí entra la ideología, porque ahí entrará quien gobierne cada cual como interprete la educación, la sanidad o lo que sea. En definitiva, como no hemos tenido tiempo, porque desde diciembre a mayo era imposible desarrollar un decreto y una orden de desarrollo de secundaria y bachillerato, además que fuera participado, que fueran las familias y dijeran, oye, a mí esto me gustaría que lo incorporara en el decreto. Pero digo a la familia, pero digo a SADIPRE, digo a Diana, digo secundaria, primaria, que los decretos y una orden hay que pactarlo con mucha gente. Los sindicatos son los representantes de los trabajadores. De esos 117.000 profesores y profesoras. Es que también, ¿yo puedo decir algo? Bueno, pues como no hay margen, este año nos hemos visto abocados de nuevo a hacer unas instrucciones de inicio de curso que son las que, bueno, en estas últimas semanas, pues sois conocedoras, que bueno, no es el decreto definitivo, para quedar tranquilo, cualquier anomalía de estas instrucciones de secundaria y bachillerato que este año podamos tener, que es un año de transición, esa etapa educativa, pueden ser paliadas ahora en los próximos meses cuando desarrollemos el currículum de secundaria y bachillerato y lógicamente como va a ser participado tendrá la aprobación en última instancia de algo que me gusta a mí mucho, que es el Consejo Escolar de Andalucía, donde allí estamos todos, profesores, inspectores, familia, allí estamos todos y bueno, normalmente las cosas salen por consenso porque en Andalucía nos gusta hacer estas cosas así de manera muy participada. Pero veréis, no os preocupéis si no veis algo que os guste ahora en ese currículum, porque insisto, son unas instrucciones que no son las definitivas. Después, algunas otras cosas que quería contar en esta intervención de inclusión y de equidad. Elementos que para nosotros son irrenunciables en la consejería. Apoyos educativos en la familia. Esto también tiene color. Insisto, cuando me oigan decir la palabra ideología, no estoy haciendo ninguna soflama. Ideología es pensar A o B. Cada uno que piensa la que quiere. Yo sé cuál es la mía. Pero un presupuesto tiene ideología siempre. Una ley tiene ideología siempre. Y un apoyo complementario a la familia también tiene ideología siempre. Hombre, yo es que este dato no me voy a resistir en decirlo. Es que me llegó anteayer porque tuvimos consejo de la agencia. Cuando hablamos de apoyos educativos a la familia, transporte escolar, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, esto está asociado al ámbito de la educación, que muchos de vosotros o vosotras lo tendréis en vuestros hijos en los centros. No todos los centros tienen plan de apertura, ya quisiéramos, ojalá, es el horizonte. Tendrían que tener todos. Y también me referiré al final de mi intervención a algo de eso que ha anunciado la presidenta como horizonte del mapa educativo. Pero veréis, el año pasado
La inversión en educación, en comedor escolar, cuando hablo de inversión en educación, es el dinero que hemos bonificado a la familia, ¿eh? Porque yo, si mi renta es X y no tengo derecho a bonificación, pues me compraré el comedor 300, 350, lo que sea. Este dinero que voy a decir, estos datos que voy a decir, es lo que la Administración Autonómica Andaluza, la Educación Andalucía, pone al servicio de las empresas que desarrollan estos servicios complementarios porque se les compensa a la familia a través de bonificación. En comedor escolar el año 14, 63 millones de euros. Comedor escolar, 63 millones de euros en bonificaciones a la familia que cobran las empresas. Transporte escolar gratuito, 72,3 millones de euros. El transporte escolar gratuito solo en Andalucía cubre la etapa de la obligatoria y de la obligatoria. Es decir, en cualquier comunidad autónoma donde yo tengo un centro, un colegio o algún instituto, que mi hijo o mi hija se tiene que montar en el bus porque no hay en mi municipio de residencia y tiene derecho al transporte escolar gratuito, solo se contempla en el resto de comunidades autónomas del Estado en la etapa obligatoria, en primaria y secundaria. En Andalucía lo hacemos extensivo a bachillerato y a ciclos formativos de grado medio y grado superior. Claro, 72,3 millones de euros. En actividades extraescolares bonificadas a la familia, 8,5 millones de euros. Y en aula matinal, 9,6 millones de euros. Os lo digo porque son datos que se pusieron encima de la mesa hace el lunes, que tuvimos consejo rector de la Agencia de Educación y de Evaluación. Pero como decía, los apoyos son imprescindibles para eso que nosotros llamamos cómo podemos ayudar a la igualdad de oportunidades desde todos los puntos de vista. Hablar también de igualdad de oportunidades es hablar de un sistema de becas. En la comunidad autónoma andaluza, eso lo llevo yo además en mi dirección general, tenemos el sistema de becas más potente que existe en toda España. Tenemos 4 modalidades de becas y ayudas al estudio. Uno es la beca 6.000, que va destinada a bachillerato y a ciclos formativos de grado medio, que se llama 6.000 porque complementa la del Ministerio hasta los 6.000 euros. O sea, si yo pido beca en bachillerato para mi hijo o para mi hija y en ciclos formativos de grado medio y me la concede el Ministerio, imaginaos, por mi renta me dan, a mí no me dan, pero por mi renta me dan 3.000 euros, hasta 6.000 euros puedo ser beneficiario de la beca 6.000 en Andalucía. Este año han sido 1.500 más beneficiarios que el año pasado. Este año hay en Andalucía 10.000 beneficiarios de beca 6.000. 10.000. Eso supone una inversión de 25 millones de euros este año, en beca 6.000. Contamos con otra beca que se llama Beca Adriano. La beca Adriano lo que viene es a paliar otra barbaridad que hizo la LOMCE, que es que aquel que no saque un 5 no tiene derecho a beca. Tenía que sacar un 5,5. Ahora nos preguntábamos, vamos a ver, si para ser aprobado vale el 5, para ser becario no vale el 5. No, claro, no veis que es una incongruencia. Para eso que hicimos en Andalucía, creamos la beca Adriano, dijimos, no, si usted ha aprobado todas las asignaturas, usted tiene una beca, haya tenido un 5 o un 8, usted ha aprobado. Es que hay gente que para sacar un 5, porque no llegamos con la compensación y con la atención a todos, no podemos, no tenemos recursos para llegar a todos. Y aún así somos los que más invertimos en esa compensación educativa, como os decía antes. Pero sabemos que hay muchos niños y muchas niñas que por muchas circunstancias pueden tener un mal año. Y a eso los condenamos porque han tenido un 5. O sea, académicamente pasan de curso y no se les da una beca. Bueno, pues para eso creamos la beca Adriano. La beca Adriano en Andalucía ha supuesto 2.000 beneficiarios en los últimos 2 años. 2.000 niños y niñas han podido continuar una beca de unos 1.500 euros para que, bueno, por lo menos no se les castigue por el hecho de haber aprobado no tener un 5,5. Y también tenemos la beca Segunda Oportunidad, que fue una beca que se pensó hace unos 4 años, que tenía como objetivo rescatar a todos estos chavales y chavalas que salieron del mundo de la educación, se fueron al mundo de la construcción, al mundo del trabajo fácil, en el momento donde había una economía muy atractiva para un sector de la población que no se cualificó en su momento y que salió del sistema educativo, que es el que nos engrosa fundamentalmente eso de abandono escolar temprano, que en Andalucía estamos al 27%, y que ahora haremos un matiz también para que reflexionemos sobre eso de abandono escolar temprano. Pero
a esos tres, beca 6.000, beca segunda oportunidad y beca Adriano, se unen las ayudas individualizadas de transporte, que son becas de ayuda al transporte que damos a los niños y niñas donde no hay ruta escolar. Esa que cubrimos con los 73 millones de euros que he dicho antes, porque no tenemos ruta para los sitios. Entonces, como no tenemos ruta para los sitios, damos unas pequeñas ayudas individualizadas de transporte que han supuesto 4,6 millones de euros en los últimos 3 años. Por eso decía que ayudar a la igualdad de oportunidades hay que ponerle número, hay que ponerle ideología, hay que ponerle corazón, pero hay que poner también un programa que permita que todos puedan incorporarse a esta igualdad de oportunidades. Y otra de las cosas en las que no renunciamos en Andalucía, y es una bandera: gratuidad del libro de texto. Lo ha dicho el presidente anteriormente. Somos la única comunidad autónoma que tiene la gratuidad del libro de texto en la etapa obligatoria. ¿Sabéis lo que significa para los niños y niñas y las familias andaluzas que cuando empieza el curso no se tenga que preocupar los padres y las madres de comprar libros? Eso es muy fácil. Y lo dejáis para arriba y lo preguntáis. Y os dirán la familia: qué suerte tenéis en Andalucía. Pero en Andalucía no solo tenemos una suerte, porque esto no depende ya ni siquiera de la voluntad de un partido que gobierna en Andalucía. Esto está blindado en nuestro Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que se ratificó en el 2007 por la unanimidad de los grupos parlamentarios, se determinó que la gratuidad del libro de texto es un derecho en la etapa obligatoria, primero de primaria a cuarto de secundaria. Como ha dicho el presidente antes, como ya tenemos decretos de primaria y orden de desarrollo este año, y los 6 cursos de primaria este año ya entran con su decreto andaluz, se cambian los 6 libros, los 6 cursos. Eso cuesta a esta dirección general, que es a todos los impuestos de todos los que estamos aquí sentados, 76 millones de euros en gratuidad de libro de texto este año, para que todos nuestros niños y nuestras niñas que este año van a cursar primaria tengan libros de texto que son propiedad de la Junta de Andalucía y que van pasando en un periodo de 4 o 5 años como norma general, de chavales a chavales, de chavales a chavales, porque con eso también conseguimos un objetivo importante, que es un elemento de cuidado de lo que no es mío, de solidaridad con el compañero que venga detrás, de sostenibilidad ambiental. Es decir, con el programa de gratuidad de libro de texto conseguimos más objetivos que dar un libro, que es que educar a nuestros chavales y a nuestras chavalas en la conservación de un material que de mañana tiene que ser de otro. Eso también forma parte de la educación integral. Todo forma parte de la educación integral. Y como decía, el año que viene, el curso 16-17, que empezará en septiembre del año que viene, se tendrá que renovar todos los libros de texto de secundaria. Claro, porque este año hemos hecho una reposición del 5%, solo aquellos que estén absolutamente destrozados, que en cuarto de secundaria, que el año pasado hicimos nosotros un 33% de reposición, porque ya eran muy viejos. Si algunos están muy mal, pues de reposición del 5%, ponemos, claro, como entenderéis, no tiene ningún sentido dar dinero a los centros para que repongan los libros de secundaria cuando solo van a servir por último este último año. Entonces le hemos pedido un esfuerzo a los centros, lo han entendido, las familias lo entienden perfectamente y aguantaremos en secundaria con libros un poco más viejos, que ya el año que viene se vienen nuevos centros. Por cierto, el año que viene la inversión en secundaria, os he dicho, 76 millones para primaria. Para secundaria en torno a los 100 millones. Cambiar los libros de secundaria en el curso 16-17 estará en torno a los 100 millones de euros. ¿Y qué se dice cuándo? ¿Lo pasamos a presente? Que todos los que estamos aquí somos capaces todavía de pensar en presente. Y eso es un burrón de feo que cuando lo ves te asusta. Pero bueno, como decía, es una de nuestras apuestas estrellas en la consejería, que como no puede ser de otra forma, forma parte de esa inclusión líquida a la cual me refería. Y ya muy brevemente, porque voy a ir terminando, sobre todo porque me gustaría, no sé si bueno, ahora vamos viendo tiempo, me gustaría también que si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, pudiéramos hablar. 2 elementos importantes, más allá de los planes y programas que tenemos en la consejería. Las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad son esenciales y son transversales en la consejería, aunque esté escrita la Dirección General de la Política. Sabéis que tenemos planes de convivencia, sabéis que tenemos trabajo muy importante en la coeducación. Si algo hemos mejorado sustancialmente en las últimas 2 décadas en nuestro país, es en política de igualdad. En política en la que a mí, ya os confesaré algo, en la que a mí, por el hecho de ser un hombre, no me distingue nada ni más, ni bueno, ni mejor, ni peor que el hecho de ser humano. Es decir, en eso en este país sí podemos estar muy orgullosos.
El otro día moría Pedro Cerol, un auténtico artífice para el derecho de la defensa, sobre todo de la igualdad en este país, sobre todo de todos los colectivos LGTBI. Nos podemos sentir orgullosos en ese esfuerzo por convencer a los que vienen por detrás, a los chiquilinos que vienen por detrás, que el día de mañana de verdad la sociedad sea igualitaria. Una sociedad igualitaria es el momento que los hombres y las mujeres tengan el mismo salario, que dejemos de ver cómo nos afecta la violencia de género. Todo eso hay que trabajarlo mucho en la escuela. Y sabéis que lo estamos trabajando mucho y tenemos una visión muy de transversalidad dentro del ámbito educativo para trabajar todas esas políticas. Y nos sentimos igualmente orgullosos, igual que el tema de la convivencia. Ahora es muy recurrente. El otro día sale mucho en los medios últimamente los problemas que tenemos de acoso escolar. El acoso escolar, como sabéis, ha existido siempre. Siempre. Y lo que tenemos que intentar es evitarlo. ¿Cómo? Por un lado, cambiando las metodologías y sobre todo cambiando la concepción de la igualdad y también cambiando nuestra propia concepción como familias. Os decía que tenía que confesaros algo. En mi casa vivimos 4. Mi mujer y 2 hijas y yo. O sea, yo estoy en franca minoría. Franca minoría vivo frente al espectro femenino de mi casa. Yo reconozco que yo he tenido que hacer un esfuerzo de deconstrucción, porque yo no fui educado para vivir en una familia donde la voz de mi mujer y de mis hijas pesara igual que mi. A eso me refiero. Lo importante es que mis hijas ya se están educadas en eso. Y eso sí somos responsables todos nosotros. Eso es lo importante. Que yo haya tenido que deconstruir aquellos estereotipos que me pusieron como hombre. Está dentro de la lógica de mi generación. Lo que no tiene sentido es que la sigamos manteniendo bien. Y eso es un esfuerzo de todo. Esfuerzo de la escuela, del profesorado y de la familia. Y ahí tenemos que ir de la mano. Se avanza mucho, vaya por delante. Se avanza muchísimo. Pero hay que seguir avanzando. Porque creo que los objetivos en 20 o 30 años pueden ser espectaculares. Por fin, bueno, cuento, estamos hablando de sociedades occidentales. No quiero mirar en alrededores, en otras sociedades donde a lo mejor el peso de lo religioso. Y estoy hablando del peso de lo religioso. No me estoy refiriendo a ninguna religión en particular. Estoy hablando del peso de lo religioso, que normalmente pone a la mujer en un rol absolutamente distinto al que pone al hombre. Y en cuestión de participación, ¿qué decir? Que no sepáis. Esta consejería apuesta por los consejos escolares. Esta consejería apuesta por la modificación de la LOCE para volver a dar el consejo escolar el papel que nunca tuvo que perder. No queremos directores o directoras, gerentes, técnicos en soledad que decidan. No, no, no. Queremos que la decisión sea compartida. Porque aquí la verdad absoluta no está en manos de nadie. Está en manos de todos. Porque entre todos buscaremos las soluciones y las singularizaremos en el territorio. Porque a lo mejor, como decía, para buscar el mismo objetivo, las estrategias que haya que marcar en el polígono sur no son las mismas que las que hay que trazar en Cabra, porque la situación contextual en Cabra no es la misma que la del polígono sur en Sevilla. Se singulariza con el mismo objetivo, pero sobre todo coparticipando en las decisiones. Por eso apostamos por los consejos escolares, por los delegados de padres y madres, pero no de manera testimonial, como agentes activos y transformadores de los centros donde están sus niños y sus niñas. Ahí esta consejería, sabéis que somos una punta de lanza una vez más nacional. Yo no sé cuántas consejerías en España sacan una línea de subvención para las confederaciones de madres y padres. Yo no sé cuántas comunidades autónomas lo hacen. Sé que en Andalucía lo hacemos. Y en Andalucía se saca una línea de subvención para las confederaciones que hace posible, entre otras cosas, estos congresos. Y está funcionando. Para eso se sacan las líneas de subvención desde la consejería a las confederaciones, que la CODAPA concurre con una implantación espectacular dentro de todo el territorio de la comunidad autónoma y, lógicamente, permite hacer cosas como las que hoy estamos haciendo aquí, que es compartir conocimiento y, sobre todo, construirnos todos, porque seguro que mucho de lo que hay que decir construye a la mesa y viceversa. Y voy a terminar con un par de reflexiones en voz alta de algo que ha reiterado mucho la entonces candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hoy ya presidenta, mañana jurará o prometerá su cargo. Yo sé lo que va a hacer mañana en el Parlamento de Andalucía, delante de las altas autoridades y magistraturas del Estado. Ella ha hablado en su momento del plan de familia segura
Y ha hablado también de otro elemento que es Pacto Andaluz por la Educación. Veréis, y con esto quiero terminar porque creo que es muy importante. Ahí suena un móvil más gracioso. No te preocupes, mujer. Los tonos raros los tenemos todos. Tonos raros los tenemos. Como decía, quiero terminar con estas dos reflexiones que son, ojo, una propuesta de la entonces candidata a presidenta, hoy presidenta, en el ámbito educativo de cara a los 4 años, que es un poco lo que nos traza la línea de conducta y el horizonte donde tenemos que ir. Por un lado, el plan de familia segura, que a grosso modo lo que pretende es que los centros educativos, los centros tanto de primaria como de secundaria, los de secundaria tienen mucha más actividad, pero los de primaria tienen que ser centros donde haya vida y donde haya actividad todo el día, por dos razones. Primero, porque se concilia la posibilidad de la conciliación laboral y familiar de la familia, y por otro lado, es porque hoy más que nunca tenemos que seguir invirtiendo en, por ejemplo, atención temprana. La atención temprana es aquella que empieza a darse a los niños de 0 a 3 años, incluso en los centros educativos con lo que es el aula matinal. Hay que ampliar el número de plazas de aula matinal, hay demanda de aula matinal, eso concilia perfectamente el ámbito familiar de la familia y es bueno para los niños y para las niñas, sobre todo desde el punto de vista de la socialización y del entronque curricular en competencias desde muy pequeñito. Y por otro lado, hay que aumentar que en el periodo extraescolar, ese que termina a las 3 de la tarde, se aumente el número de horas, recordáis que hablaba antes del PROA, de refuerzo para aquellos niños y niñas que lo necesitan. Esa es la clave del plan de familia segura. Utilizar los centros educativos, además de para actividades extraescolares, que está muy bien, para aumentar el concepto del PROA de refuerzo. Hay que conseguir que nuestros niños y nuestras niñas que tengan un mínimo de necesidad de refuerzo, lo tengan, lógicamente, desde los recursos públicos y desde la posibilidad de tener esa orientación y ese refuerzo educativo. Y en cuanto al pacto por la educación andaluz, veréis, esto es una reflexión que ha dicho la presidenta, que hago mío porque yo creo que está en manos y en boca de todos los que nos dedicamos a esto de la educación. En este país no tiene sentido haber pasado por tantísimas leyes educativas. No tiene sentido. Esto no es responsabilidad de los que están. Esto es responsabilidad de todos. O sea, en este país es necesario un consenso educativo. Un consenso educativo que lleve a pactar una serie de mínimos. Una serie de mínimos, lo mismo que somos capaces de pactar, fuimos capaces de pactar en los años 70, mediados de los 70, un modelo constitucional que hoy sigue vigente. No olvidéis, la Constitución, ahora os hablo como historiador, es la Constitución más longeva de la historia de España. Ninguna Constitución con España lo que ha dado. España es un país peculiar, muy peculiar. España ha tenido más de 7 constituciones, desde las liberales, desde la PEPA, empezamos a nombrar entre las otorgadas constituciones. Pues lo mismo en el ámbito educativo. La única persona que estuvo a punto de conseguir un pacto en educación que hubiera posibilitado una legislación en educación que con matices se puede modificar a lo largo del tiempo fue Ángel Gabilondo. Siendo ministro Ángel Gabilondo, casi consiguió un pacto educativo, fundamentalmente con todos los grupos políticos, pero lógicamente ahí como entenderéis, si el pacto educativo lo está propiciando el PSOE, o firma el PP o por lo que representa esos dos grandes partidos desde el punto de vista de voto a nivel del Estado. Y se cayó por razones electorales ese pacto educativo en última instancia. Se cayó por razones electorales, porque había pronto elecciones, que habían hecho cálculos y tenían la 11 metido en vena para meterla como metieron. Las cosas son como son. Pero insisto, estamos en un momento, yo creo que muy propicio para buscar pactos en la educación, marcarnos unos mínimos de consenso que después puedan ser modificados flexiblemente y adecuándolos a los tiempos por modificaciones legislativas. Creo que ese es un reto que en educación vamos a abrir ya porque además es una propuesta de la presidenta, que va a mandatar al futuro consejero, que lo vamos a saber el lunes o el martes. El lunes o el martes, ese consejero o esa consejera va a ser mandatado por la presidenta para buscar un pacto educativo andaluz. Y eso es absolutamente imprescindible. ¿Para qué? Para evitar que cuando uno gane o pierde las elecciones, lo que había se cambie radicalmente y que cuando vuelva a ganar el contrario, volvamos a cambiarlo. Eso no solo es un atraso, sino que además nos lleva a una situación absolutamente de insatisfacción generalizada. Yo creo que este país tiene la suficiente madurez
esta comunidad autónoma tiene la suficiente madurez como para buscar ese pacto educativo con la participación de todos los agentes. Y aquel que se juega no retratará en la foto final que se tenga la culpa. Porque cuando algo es participado, es muy difícil que alguien no quiera seguir la foto. Por eso digo que soy muy optimista dentro de las dificultades que todos estamos viviendo y espero que este próximo curso académico, que es el 15 y 16, que se iniciará en septiembre, con las dificultades que tengamos puntualmente que modificar y que mejorar, pero creo que puede ser el inicio de una etapa mejor y bonita, en la que todos los que estamos aquí presentes tengamos algo que decir. Y yo, sin más, doy las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar un turno de palabras, por si queréis hacer una pregunta abierta general. Hacemos una ronda de preguntas, Diego, y damos respuesta, y si da tiempo hacer una segunda pregunta. ¿Quién empieza? Aquí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por todo, la verdad que he aprendido muchísimo. Y en segundo lugar, yo quisiera saber, dentro del plan de familia segura, dentro del primer punto de la conciliación laboral y familiar, me gustaría saber si al aumentar las plazas de aula matinal tienen previsto aumentar las plazas de comedor. Y por otro lado, otra pregunta que tenía es si las becas 6.000 se van a aplicar también en colegios privados, a alumnos que vayan a colegios privados y concertados. Muchas gracias. Podemos contestar. Bueno, en relación a lo del plan de familia segura, se ha anunciado que la intención es ampliar hasta 12.000 en esta legislatura, hasta 12.000 el número de plazas de aula matinal. Lógicamente, la conciliación no solo a las 8 de la mañana, a las 7:30, la conciliación también es comedor. ¿De acuerdo? También os digo, lo habéis visto en los números que os he dicho antes, los recursos económicos que se destinan a comedor son mucho más cuantiosos, tienen más peso presupuestario que los del aula matinal. ¿Eso qué significa? ¿Que habrá que aumentar las de comedor? Sí, pero a menor velocidad, seguramente, que a las de las aulas matinales, pero por una cuestión meramente presupuestaria, porque vale bastante más caro el comedor, la bonificación a comedor, que a la aula matinal. Y por dar también una pincelada, es que no lo he dicho antes, pero bueno, sabía que podía surgir la pregunta y tenía aquí la respuesta. Ahora en verano, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, solo 3 comunidades autónomas dan de comer a niños que no tienen recursos. Solo 3, una de ellas en Andalucía. Hay 4.500 niños y niñas en Andalucía que van a comer a través de, eso no lo hace educación, eso lo hace salud, igualdad y políticas sociales, a través de convenios con colectivos que utilizan los colegios, o bien asociaciones, o bien parroquias, para dar de comer las 3 comidas al día a niños y niñas que están detectados por los servicios sociales que necesitan esa alimentación. Os lo digo, aunque no es educación, pero por supuesto junta, es que yo soy junta, o sea, todos somos juntas, y el gobierno andaluz este verano tiene previsto darle de comer a 4.500 niños y niñas en toda Andalucía. Para que os hagáis una idea, solo en Sevilla y provincia, lo digo porque el dato me viene de memoria de ayer, este programa solo en Sevilla y provincia, que son 900 y pico de niños, vale 250.000 euros. Solo en Sevilla y provincia. Darle de comer, de merendar, comida de Sevilla. No estoy seguro, sí. Las comidas, estamos hablando de 250.000 euros. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, sí, ampliamos la aula matinal, sí ampliaremos a menor velocidad, pero también el comedor. Y a lo que me preguntaba, verá, ¿una beca en un colegio privado? No. En un colegio concertado, en un colegio sostenido con fondos públicos, sí. Claro, es que hay que saber diferenciar. Si yo mañana quiero pagar 500, 600, 700 euros por un colegio privado, a mí o a mía, yo estoy fuera del sistema de beca. Por sentido común. Si usted está destinando recursos personales, libres, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera en este país,
Pero si yo estoy destinando mis recursos económicos en la educación privada de mi hijo o de mi hija, yo a usted inmediatamente lo excluyo del sistema público, porque seguro que en el sistema público tengo necesidad de que cada unidad tenga la suya, por cuestiones de renta. Ahora, un colegio sostenido con fondos públicos, claro, es que los colegios concertados están sostenidos con fondos públicos. La única diferencia es que aquí pesan esos colegios un 20% y en otras comunidades autónomas un 50 y un 60%. Y aquí en Andalucía el 80% es neto, público, y un 20% concertado. Una línea, por cierto, que no vamos a romper. Hay algunos grupos que nos dicen que acabemos los conciertos, yo no participo de eso tampoco. ¿Por qué? Porque es que están ahí. Ojo, y no todos los colegios concertados son religiosos, ¿no? Es decir, que es muy recurrente aquella gente que literalmente ataca la educación concertada y le pone un apellido religioso, ¿no? Aquí hay muchas cooperativas de profesores trabajando hace muchísimos años en Andalucía con un enorme éxito educativo. Pero os digo que beca sí para quien la necesite, y quien está en un colegio privado no necesita beca. Hola, a ver, sobre lo que usted dice yo discrepo un poco porque dependerá también de cada ciudad, lo del concertado, que dependerá de cada ciudad cómo está distribuido, porque no siempre los que están con fondos concertados cumplen el requisito de... Bueno, de lo que ha venido usted hablando de la integración. ¿No me oye? Ahora. Bueno, era un paréntesis de lo último que ha dicho sobre los concertados, que dependerá de la zona, de la ciudad y todo. Una pregunta que tengo sobre esto que decía de la inclusión, atendiendo, por ejemplo, a la nueva realidad, porque esto del PROA, sé que tiene, por ejemplo, necesidades de lenguaje, para inmigración, etc. ¿Se atiende esta nueva realidad que a raíz de la crisis estamos viviendo? ¿Se tiene el proyecto? Las nuevas clases sociales que han surgido, familias monoparentales, ¿eso está incluido dentro de ese proyecto? Verá, por clarificar, el plan de refuerzo se le da a todo niño o niña que tenga una necesidad objetiva de refuerzo educativo. Y ahí los hay, con más renta y con menos renta. Es decir, que si en el centro donde estudia la hija de Paco o mía, mi hija necesita un refuerzo educativo por la tarde, con otros compañeros lo puede obtener. Lo puede obtener porque además hay distintas modalidades. Entonces, que hay gente que con la crisis... Aquí lo que suele ocurrir es que quien tiene recursos económicos no pide en el colegio que su hijo o su hija tenga refuerzo, directamente le paga unas clases particulares, que es lo que suele ocurrir. Es decir, quien tiene recursos ni se plantea el trabajo. Entonces, normalmente, la gente que no tiene recursos, que además los tutores y tutoras de esos niños y niñas conocen a la familia, son los que le dicen a la familia: mira, sería aconsejable, vemos que tu hijo está flaqueando, tu hija en lengua, en matemáticas, puede meterse en lo que es el PROA para un refuerzo educativo, ¿verdad? Porque no, en la familia que tiene recursos, casi con seguridad, el 99% de los tutores y tutoras del profesorado le va a decir a esa madre o padre meter al niño en clases particulares. Porque normalmente los tutores y tutoras conocen perfectamente a sus niños en la clase y a las familias que hay detrás. Y cuando os decía lo de las aulas tempranas de adaptación lingüística, nosotros abonamos vía PROA también. Veréis, porque es que nosotros vivimos en el sur del sur, y en lugares como Almería o como la costa granadina, a veces nos aparecen pateras. Y esas pateras traen niños, y niños que hay que escolarizar. Porque es que nosotros, todo niño o niña que hay en nuestra comunidad autónoma, lo tenemos que escolarizar. Y al escolarizarlo, pueden no conocer el idioma. Y al no conocer el idioma, necesitamos intérpretes. Son esas aulas tempranas de adaptación lingüística que permiten que un niño o una niña que haya llegado a una patera, con o sin familia, aprenda. No te puedes imaginar la velocidad que aprende el idioma. ¿Qué quisiéramos nosotros, los adultos, aprender como aprenden los niños? Sobre todo porque vamos a tener mucha más dignidad y posibilidades de poder incorporarse al modelo, a la propia sociedad, a la integración en definitiva. Y después otro elemento que también está dentro del programa de refuerzo son las aulas hospitalarias y la atención domiciliaria. Eso solo lo conoce quien tiene un niño con problemas de salud. Cuando un
un niño o una niña cae enfermo y necesita estar un año en el hospital, podrían pasar dos cosas: que el niño suspendiera el curso o que el niño o la niña promocionara, porque en los hospitales tenemos profesores también para que los niños promocionen y las niñas promocionen. Pero ¿qué es más? Cuando un niño o una niña es dado de alta en la atención hospitalaria, puede ocurrir que no esté bien para estar en el aula todavía y se puede pegar 5 meses en su casa, y eso se llama atención domiciliaria, y un profesor o profesora va a su casa para que el niño y la niña promocionen. Y eso es lo que se paga con el programa de refuerzo. Veréis, al final, ¿qué es un programa de refuerzo y orientación? ¿Qué busca ese programa? Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Esa es la base. Y lógicamente, en el contexto de crisis, quien necesite la igualdad de oportunidades, el sistema educativo tiene la obligación de incorporar. Buenos días. Sí. En primer lugar, gracias por darnos la palabra. Y más que una pregunta, le quería hacer un comentario. Cuando se ha referido usted a que el objetivo de la LOMCE básicamente es premiar a los alumnos más brillantes en detrimento del resto, yo le quería hacer solamente el comentario de que si este es el objetivo de la LOMCE, no se está aplicando, no se está llevando a la práctica. Y una de mis hijas tiene altas capacidades y está en una asociación provincial de altas capacidades, y los comentarios que hacemos los padres es que estos niños no están atendidos en su temática. Y solamente le quería comentar que el hecho de atender a este tipo de niños no es excluyente con atender al resto. Los que vayan un poquito con problemas de adaptación o con problemas de rendimiento, pienso que no debería ser incompatible. Y de hecho, en la grandísima mayoría de los colegios sí se atienden a los niños que tienen problemas de rendimiento o de adaptación. Sin embargo, el colectivo, que es bastante pequeñito, de niños con altas capacidades, creo que ahí todavía se puede trabajar y se puede conseguir mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Además, comparto mucho de lo que has dicho, pero déjame hacerte un matiz al principio, porque cuando yo me refería a la LOMCE, que lo que pretende es la segregación temprana del alumnado y separar a un alumnado en colegios A, por eso la LOMCE está tan interesada que se sepan cuáles son los colegios donde el alumnado tiene mejores notas que peores notas, porque de esa forma hacemos ranking de colegios y tenemos algunos colegios donde al final las familias normalizadas van a empujar para que sus hijos o sus hijas estén sí o sí en ese colegio y convertirlos en colegios de primera y colegios de segunda. Eso es el objetivo fundamental que tiene la LOMCE, de identificar en el ranking y publicar las notas de las pruebas que después se van haciendo en los distintos periodos, ellos llaman la preválida. Pero el objetivo de la LOMCE no se refiere a las altas capacidades. La LOMCE no habla de altas capacidades en ese aspecto. La LOMCE lo que pretende es un modelo de educación que yo no comparto. Sencillamente, yo he hablado y he reiterado constantemente en mi intervención que busco la igualdad de oportunidades y que independientemente de rentas, de contextos geográficos, de contextos poblacionales, de barrios deprimidos o no, la potencialidad de un niño o una niña alcance sus máximos gracias a la intervención de la administración, a los recursos educativos. Es que si no, no podríamos haber salido del analfabetismo a la titulación universitaria que nos llevamos. Que mis abuelos eran todos analfabetos y yo no. Y a mí el modelo, este sistema de intervención y de inversión es el que potenció y posibilitó que muchos de nosotros pudiéramos estudiar. Y la LOMCE lo que hace es segregar tempranamente al alumnado con mayor dificultad y los pone en una unidad B o los mete en la formación profesional básica. Que para eso la creo. Ahora bien, hablando de altas capacidades, coincido contigo en la máxima. En Andalucía es la primera comunidad autónoma que tiene un plan de altas capacidades que ha detectado más de 8.000 niños y niñas en Andalucía. Este director que está aquí firmó hace poco tiempo, pocas semanas, el inicio de una orden de desarrollo para las altas capacidades en Andalucía. Vamos a ser la única comunidad autónoma en todo el Estado que va a tener desarrollada una orden con rango normativo de orden, las altas capacidades. Y en Andalucía hoy se están flexibilizando
adelantando de curso niños y niñas detectados con estas capacidades precisamente para que no fracasen. Y tenemos programas como por ejemplo Profundiza, que instamos a las familias que metan a los niños y a las niñas en ese programa porque es altamente atractivo para los niños de alta capacidad. Pero también hay un elemento que le tenemos que dar una vuelta desde el punto de vista del profesorado. ¿Sabe lo que más necesitan los niños de altas capacidades? Adaptaciones curriculares. Eso es lo que necesita un niño de altas capacidades. Es que todos los niños no aprenden igual. Y el niño de altas capacidades lo que necesita es que el docente, el tutor, le haga una adaptación curricular singularizada para que ese niño o esa niña no se la ocurra. ¿Qué ocurre? Que lo normal es que lo que se pide por parte de la familia es que el niño vaya de tercero a cuarto, de cuarto a quinto. O sea, adelante en un curso. Eso puede estar bien. O no. Cuidado. Que no avanzar en un curso siempre es lo mejor para el niño o para la niña de altas capacidades. Hay que hacer un esfuerzo en formar a nuestro profesorado para que se trabaje mucho lo que son las adaptaciones curriculares singulares y, por supuesto, nuevas metodologías. Estamos viendo que en otros lugares se están haciendo hasta proyectos de vamos a acabar con las aulas, ya las aulas no van a tener 25, ya son aulas de 70 con 3 profesores, ya no hay materia. Estamos en conceptos metodológicos cambiantes. Entonces, bueno, tendremos que abrir todo en la mente y, hombre, si decirte que los niños andaluces de altas capacidades necesitan una mayor atención, sí, pero quiero decirte que en los últimos 3-4 años, desde que incorporamos un plan de altas capacidades en Andalucía, a hoy no solo se ha detectado, sino que seguimos trabajando y ahora mismo estamos elaborando una orden de desarrollo que nos va a llevar una vez más a la comunidad autónoma andaluza a volver a ser pioneros en todo esto que llamamos necesidades específicas de apoyo educativo. Última pregunta. Buenos días, yo soy Juana Alonso y voy a intentar limitarme solo a las preguntas porque tengo unas cuantas y a ser expuesta, porque decir es mucho que decir. Con respecto a las becas, la beca 6.000, la Triano, segunda oportunidad, ha nombrado varias. Las familias, por supuesto que entren en renta, ¿las pueden solicitar todas o unas se solapan con otras? Una pregunta. ¿Cómo se llama qué? Se solapan. Ah. En cuanto a la beca de transporte, que hay otra también, otra beca que han nombrado. El transporte escolar es público y yo ahí en mi zona no tengo ningún problema, pero el transporte público sí es muy problemático. Igualdad de oportunidades. Todo el tiempo que usted está ahí se le ha oído al menos que haya podido contar 4 veces, creo que han sido más. Igualdad de oportunidades. Si mis hijos no pueden acceder a una educación donde tengan libre elección de lo que ellos quieren estudiar, si no está en mi pueblo que tienen que desplazarse, no tienen esa igualdad de oportunidades. Realmente no podemos, ni ellos ni yo, ejercer la libre elección del centro. Entonces, al transporte público, o si no hay transporte público, si mi hijo se tienen que desplazar 30 kilómetros todos los días para estudiar en otro instituto que sí les dé la oferta para donde ellos quieren acceder, también tenemos ayuda. Y si el centro educativo no da la oferta, estoy hablando de secundaria básicamente, no da la oferta adecuada, o sea, para lo que mis hijos quieren estudiar, por ejemplo, en el instituto de secundaria donde mi hijo estudia ahora mismo, mi mayor va a empezar bachiller y lo que ella quiere hacer, que sería las ciencias mixtas, hablando en nuestras edades, no la tiene. Entonces, si le elijo otro centro fuera de la localidad, primero, ¿tiene derecho a otro centro fuera de la localidad? Y segundo, ¿tenemos algún tipo de ayuda? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la última. ¿Por qué los niños de iglesia, no, ya la última, lo prometo, los niños de iglesia no tienen derecho al logopeda del centro en primaria? Bueno, lo del logopeda no te lo voy a responder porque yo no, verás, que creo que sí. ¿Se tiene? ¿Verdad? De todas maneras, aquí hay gente que os va a poder ilustrar esa respuesta con mayor entidad, pero sí lo tiene. En la penúltima pregunta, y
termino por el solapamiento de becas. Veréis, no puede haber un instituto con la modalidad que uno quiera a la carta en todos los centros educativos y en todos los municipios de Andalucía. Hay 772 municipios, creo que, en Andalucía. Eso exigiría tener 772 institutos que impartieran arte escénica, música y danza, artes plásticas, humanidades, mixtas. No puede haber. Lo mismo que no hay un hospital de referencia en todos los lugares, que es lo que siempre pretende. Tú pintas un mapa, esto es política educativa andaluza y política sanitaria andaluza, que es lo mismo. Tú pintas un mapa en Andalucía y tú buscas tener núcleos y nodos en todo el territorio que a una distancia de menos de una hora en salud y que en X kilómetros en educación, tú puedas desplazar para hacer lo que quieras. Aquí hay que diferenciar dos cosas, lo que es la secundaria y el bachillerato, ¿vale? Difícilmente en primaria y en secundaria un alumno se tiene que desplazar, salvo que viva en aldeas rurales, normalmente lo tiene o en su municipio o en el municipio inmediatamente al lado, que suele estar muy poco. Hombre, eso cambia en bachillerato y en ciclo formativo. Claro que estamos hablando de enseñanza no obligatoria. Y que la enseñanza no obligatoria no la puedes poner tú. El mismo paquete de centro educativo son recursos públicos. Hacer un instituto vale 6 millones de euros. Y dotarlo de profesorado, lo que cuesta el profesorado 2 años. No un año, 2 años. Esto lo tenemos que multiplicar. Y los recursos son, como todos los recursos públicos, limitados. Porque vivimos con recursos públicos limitados. Ahora bien, te voy a hablar en primera persona. Yo vivo en Mairena de Aljarafe, Sevilla. Eso está a 7 kilómetros de Sevilla capital, al lado. Mi hija ha decidido estudiar un bachillerato que no hay en el municipio donde yo vivo. Y mi hija todos los días coge o el autobús, en este caso con el autobús, o el metro, porque nosotros en Mairena tenemos metro. Curiosamente tenemos las 2 estaciones de metro. Y va a la otra punta de Sevilla, 40 minutos, transporte público. Y yo no tengo beca, porque me paso de la renta para solicitar la beca. Sin embargo, si yo no estuviera por debajo de su umbral de renta, claro que yo tengo derecho a la ayuda al transporte. Claro. Esas son las AITE que os he dicho antes, las ayudas al transporte escolar. Yo conozco vecinos míos que sus niños y sus niñas van a Sevilla o van a otro sitio porque han elegido en la posobligatoria, bachillerato, ciclo grado medio y superior, ir a un sitio para hacer lo que quieren. Es más, yo animo a los chavales que hagan lo que quieran, para lo que quieren en su instituto. Y eso no se convierte en una desigualdad de oportunidades. No. La movilidad forma parte de la vida. Igual que cuando uno trabaja, no puede trabajar en donde vive. A lo mejor trabaja a 10 kilómetros donde vive, o a 60, o a donde el destino de marca. ¿Qué sé yo? Eso no es necesariamente una desigualdad. La desigualdad sería que no tuvieras la posibilidad, porque al no tener renta no puedes pagar tu transporte público. Para eso tienes una beca. Para eso tienes una beca de transporte. Y dependiendo de renta, las AITE, las ayudas de beca al transporte, son las más cuantiosas por encima de 900 euros. Con 900 euros pagas el transporte público. Un recurso. Con 900 euros hay para pagar unos pocos de buenos cubos. Unos pocos. Verá, que todo está pensado, claro que eso va en función de renta. Y finalizo por el solapamiento de beca. No pueden solaparse la beca. ¿Cómo voy a ser receptor de una beca 6.000 y encima haber sacado un 5 y pedirla a Adriana? Que son recursos públicos. Es la misma matriz de donde sale el recurso público. Y vamos orientando esa matriz a las distintas necesidades. La beca Segunda Oportunidad pretendía rescatar al chaval o a la chavala que se había ido del ámbito educativo para que haga un ciclo formativo de grado medio, bachillerato, un superior, y le dábamos 4.000 euros por la beca Segunda Oportunidad. Claro, para eso el chaval tiene una serie de condiciones, los chavalas. Tiene que estar en el último año desempleado, tiene una serie de condicionantes. La beca Adriano persigue a este chaval, a esta chavala que por culpa de un 5 no tiene la beca del ministerio. Y es que la beca 6.000, quien la tiene, ya tiene la beca del ministerio. Porque la beca 6.000 complementa hasta 6.000 euros lo que el ministerio te da. Entonces, claro, son absolutamente incompatibles. Porque cada una persigue un fin. El rescate de un beneficiario que por alguna u otra razón está fuera del sistema educativo. Y necesitamos rescatarlo para que la renta no limite sus posibilidades de empleo. Yo termino. Pues
muchas gracias, Diego, sobre todo gracias por asistir y sé que ha hecho un gran esfuerzo porque hoy es el día que el alcalde y la alcaldesa, por tanto te lo agradezco doblemente ese esfuerzo que has hecho por estar aquí. Decirte que si se pone en marcha ese pacto por la educación, pues cuenta con toda la para trabajar con ese pacto educativo, por supuesto lo apoderaremos al 100%, cuenta con nosotros, y deciros que como nos hemos adelantado un poquito en el término de esta ponencia, porque digo, se tiene que ir, empezamos un proceso y comenzamos con la siguiente ponencia a las 12:15. Muchas gracias. Un momentito, Paco, solo una cosa antes de marcharme. Gracias por vuestra atención y gracias por vuestra participación en la educación, que es esencial y fundamental.